Gente inescrupulosa, como te vuelvo a repetir, que quiso aprovecharse, quiso ganarse la confianza del presidente, y menos mal que las situaciones se evidenciaron. Esta noche nos acompaña Alejandro Salas, ministro de Cultura y un hombre que se ha convertido en una pieza clave del gobierno del profesor Pedro Castillo Terrones. Alejandro, bienvenido. Muy buenas noches, Nicolás. Muchas gracias por la invitación y gustoso en poder compartir contigo este programa. La interrogante que se debe hacer mucha gente es ¿de dónde salió Alejandro Salas? ¿No? De repente apareció, ¿no? E incluso siendo ministro de Cultura, que se supone que es un ministerio, digamos, en comparación con otros que suponen mayor protagonismo, ¿no? Se ha convertido desde el Ministerio de Cultura en una especie de determinados momentos críticos incluso, como una voz autorizada del gobierno. ¿De dónde salió Alejandro Salas? Bueno, Nicolás, yo en realidad he llevado mi vida siempre en el marco de la preparación en política y de la preparación técnica. A los 19 años empecé mi actividad política con el partido Somos Perú. En ese momento no había un registro, digamos, en el registro de relaciones políticas. Pero a los 26 años me hago por primera vez regidor en mi distrito, en Pueblo Libre, por el partido Somos Perú. Aspecto que después, a mis 33 años, vuelvo a ser regidor nuevamente, pero siempre participando en política y siempre preparándome, ¿no? O sea, he sido funcionario de confianza en varias instituciones públicas. Tengo 22 años de experiencia en el marco de la gestión pública y con preparación política, porque soy una persona que se ha preparado en política. Siempre dentro del marco de la corrección. No he tenido en mi vida una sola denuncia que me pueda acompañar y creo que es la manera de poder aportar al país, siempre con corrección. Y sobre la base de eso, Nicolás, cuando el país llama, creo que uno está dispuesto siempre a estar presente. Pero ¿cómo enganchó Alejandro Salas, que viene de Somos Perú, con el gobierno de Pedro Castillo? Bueno, yo creo que acá tenemos que hablar siempre con la verdad y tengo que decirte que el 17 de diciembre, si mal no recuerdo, el presidente Pedro Castillo convoca a las fuerzas políticas a una reunión a Palacio de Gobierno con la finalidad de poder pedirles, entre otras cosas, cuadros para poder conducir el país. En esa reunión algunos partidos políticos decidieron no ir, no asistir, otros sí fueron, y uno de ellos fue Somos Perú, y la presidenta del partido me dijo: mira, Alejandro, conozco tu espíritu democrático, de tu preparación, de tu corrección, ¿no es cierto? Yo ya había participado en una campaña, digamos, para el Congreso de la República. En estos momentos, por ejemplo, soy el primer accesitario. Ojalá que mis colegas en Lima terminen su mandato, ¿no? O sea, pero estuve cerca de también ser parte del Congreso de la República. Y la presidenta me dijo: mira, te va a llamar, te va a convocar el presidente para conversar contigo, para saber más de ti, pero sí te pido algo. Me dijo: necesito, por favor, que si llegaras a asumir, si llegara el presidente a tomar la decisión por ti, lo hagas de manera independiente. No. O sea, que eso significa que Alejandro Salas no es la cuota de poder que le toca a Somos Perú por darle respaldo al gobierno en el Congreso. En lo absoluto. Es un partido democrático que puso un cuadro y se desprendió, digámoslo así, de un cuadro y le dijo: pide licencia, actúas de manera independiente, sus errores son tus errores, tus aciertos son tus aciertos. Y prueba de ello es cómo vota Somos Perú en el Congreso, ¿no? O sea, cuando pidieron la vacancia del presidente, inclusive dieron dos votos a favor, si mal no recuerdo. Entonces, de cuota no hablamos. Somos Perú mantiene su absoluta independencia de mi persona. Ahora, pero tú entras en un momento que ya es crítico, ¿no? Porque tú entras, o sea, tú dices, tienes los primeros encuentros con el presidente en diciembre. ¿Por qué comprometerte con el presidente Castillo? O sea, tiene que haber habido algo que te haya movilizado a tomar una decisión de esa naturaleza. Mira, yo que suponía un riesgo, ¿no? Yo conversé con él, Nicolás. Yo creo que con el país, yo creo que uno no tiene por qué escatimar. Yo creo que servir al país es un honor, Nicolás. Yo en el presidente Pedro Castillo, en la primera conversación, encontré un hombre de buena fe, un hombre que quería y quiere hacer las cosas bien por el país. Eso es lo que encontré, eso es lo que él me manifestó y eso es lo que él me pidió. Me pidió trabajar con autonomía desde la cartera, me pidió trabajar mirando siempre el lado correcto y ayudándolo a poder tener mayor visión, que creo que lo hace con todos los ministros. Les pide ayuda. Él siempre pide ayuda y pide escucha en el sentido de ayúdenme a gobernar el país. Y creo que ese gesto a mí, de una u otra manera, no solamente me hizo comprometerme con el gobierno del presidente Castillo, sino por supuesto con el Perú. Es fácil estar cuando las cosas son fáciles, Nicolás. Pero por supuesto que es mucho
más comprometedor como peruano y con el país, estar donde el país te llama cuando la situación es difícil. Y el presidente sabía que es difícil, sabe que es difícil en estos momentos también, pero tiene muy buenas intenciones. Y yo creo que cuando él marque esas buenas intenciones, quienes nos consideramos peruanos de buena voluntad, por supuesto que estamos dispuestos a servir al país y no escatimar en lo absoluto. Así que yo considero que este reto uno lo asume con la absoluta predisposición de sacar adelante al país. Pero esa decisión supone un mínimo de fe, ¿no es cierto? Porque, es decir, ya en ese momento estaba destapado o desatado el escándalo con respecto al secretario general Bruno Pacheco, a la presencia de Karelyn López, y empezaba a salir información, ya se había iniciado incluso la investigación, ¿no es cierto?, a nivel de la Fiscalía. ¿Eso qué supone? Que tú, cuando hablas con el presidente Alejandro, ¿tú crees en su inocencia? Es más, ¿crees en su inocencia ahora? Mira, el presidente siempre nos los ha dicho y nos los dice: yo pongo las manos en la justicia, que a mí la justicia me investigue, es lo que él manifiesta. Soy el primer interesado en que la justicia me investigue. Yo creo que esta gente, Nicolás, son personas que quisieron sorprender al presidente de la República. Rompieron los anillos o los cercos de una u otra manera que te permitían acceder a un presidente de la República. O no había ningún cerco en realidad. No, porque yo creo... el propio presidente ha confesado su inexperiencia, el que cuando yo lo entrevisté decía que ni siquiera había terminado de conocer los ambientes de Palacio y que como que no estaba preparado para asumir la tarea de como ni fuese, siquiera le dieron el tiempo, decía como él. Fuese la situación, a mí me queda absolutamente claro que es gente inescrupulosa, que su vida ha sido llevada en el camino del delito, ¿no es cierto?, y que quiso sorprender al presidente de la República. Menos mal que las situaciones salieron a la luz y el presidente se pudo haber dado cuenta no solamente que estas personas no podían estar en su entorno, sino eso le sirve de experiencia para justamente poder hacer mejor sus filtros. Y él no nos pide. Él no nos pide, ¿no? Ayúdenme a poder verificar quién se acerca. Lo que resultó increíble es cómo era posible que Karelyn López, por ejemplo, ¿qué antecedente que tiene Karelyn López? Es lobista y protagonizó un escándalo en el Congreso cuando fue descubierta estafando gente con el cuento que las iban a contratar en el Congreso. Y Samir Villaverde, ¿cuál es el antecedente? Que está en los medios. Tú pones Samir Villaverde y empiezas a sacar información en Google de quién es este señor, votado de la Fuerza Aérea por estar involucrado supuestamente en delito, el protagonista de un asalto a mano armada a una pizzería en Miraflores, a balazo, donde terminó herido, preso, condenado a 10 años, salió en 2, no sé cómo, luego que es liberado, vuelve a ser involucrado en delitos y vuelve a ser sentenciado a 4 años y sale otra vez en 2, y no sé cómo terminó dueño de una compañía de seguridad y prestando servicios para el Estado, pero cómo una persona con esos antecedentes termina metido en Palacio de Gobierno, Alejandro. Nicolás, gente inescrupulosa, como te vuelvo a repetir, que quiso aprovecharse, quiso ganarse la confianza del presidente, y menos mal que las situaciones se evidenciaron. Si revisamos un poquito los antecedentes de Karelyn López, hay que ver cuántas empresas de ella también han tenido contratos con el Estado en otros gobiernos. Lo que pasa es que en este gobierno obviamente el tema se puso a la luz, y qué bien que se haya puesto a la luz. Qué bien que esté en estos momentos en manos de la justicia. Qué bien que este señor Samir también esté en manos de la justicia. El presidente ha pedido que lo investigue. Él mismo ha solicitado que se le investigue. Entonces, yo creo que de una u otra manera esto marca dentro del campo, por supuesto, la experiencia de saber con quiénes vas a conversar, con quiénes no vas a conversar. Y el presidente nos pide mucho esa ayuda. O sea, ayúdenme a ver quiénes se acercan al gobierno. El presidente no le teme a Bruno Pacheco porque todo lleva a que Bruno Pacheco, que era el que debía procesar esos filtros, es decir, lo que la Fiscalía está investigando es que supuestamente había una organización criminal de la que se supone Bruno Pacheco era parte, era una pieza clave, porque él no tenía de por sí ningún poder, su poder era que él estaba cerca al presidente y que por estar cerca al presidente él podía usar esa relación para tener capacidad de decisión o de influencia sobre otros, ¿no? Por eso te digo, Nicolás, que cuando se pretende hacer o cometer el abuso de confianza, hay en el ámbito penal, si vamos a hablar un poquito de leyes, hay un marco que regula, digamos, a los funcionarios públicos, que es el principio de confianza. Tú puedes trabajar para mí y trabajas en un cargo de confianza y yo te doy la confianza. Yo estoy ocupado en otros temas también. Pero si tú abusas de mi confianza, estás vulnerando el principio de confianza. Estás tomando mi nombre y estás realizando acciones sin que yo la sepa, abusando del cargo que te he dado. Esa es una premisa que está en la jurisprudencia penal. Entonces es por eso que el presidente de la República dice: quien abusó de mi confianza,
sea mi primo, mi sobrino, mi paisano, quien fuese, que la justicia lo investigue. Yo soy el más interesado en que la justicia lo investigue. Claro, porque lo dijo en el Congreso de la República. Claro, Alejandro, porque eso lo que te plantea es esta decisión insólita de Zoraida Ábalos cuando era fiscal de la Nación, de decir, hay elementos que me justifican abrir una investigación sobre Pedro Castillo por su participación en estos hechos, pero decido suspender las diligencias hasta que termine su mandato. No tiene sentido. Si presumes que el presidente podría estar involucrado, no lo puedes acusar, pero sí lo puedes investigar. ¿Por qué no hacer esa investigación ahora? A ver, Nicolás, el Ministerio Público, dentro del marco de la división de poderes, tiene su propia autonomía, se maneja con su propia ley orgánica del Ministerio Público, y ellos toman y adoptan sus decisiones. Sin embargo, yo creo que la determinación en esos momentos de Zoraida, de la ex fiscal de la Nación, estuvo vinculada al hecho de no politizar el Ministerio Público tampoco, porque fue esa denuncia. Mañana pueden ser 1, 2, 3, 4, 5 más y vas a tener un presidente que en vez de ocuparse en el país, va a estar por manos de la oposición denunciado por todos los hechos que puedan denunciarlo y ocupado en tener que responder al Ministerio Público. Entonces yo creo que ahí hay un tema que hay que, digamos, siempre mirarlo dentro del punto de vista del ejercicio de lo que es el cargo del presidente de la República para con el país, pero eso no implica el hecho de que él no esté interesado en que se investigue. Él lo ha dicho. Yo soy el primer interesado en que los hechos se investiguen. Ahora, ¿tú crees que hay una especie de severidad con el presidente Castillo que no se tuvo con los anteriores presidentes de la República? Mira, es Nicolás, decir, que a Castillo no le perdonan nada. Es importante la pregunta que realizas. Si retrocedemos al gobierno, por ejemplo, de Laúnde Terry, que en paz descanse, a quien le guardo mucho respeto, tuvimos casos como el caso Huarte, como el caso Mantaro y Pachitea, casos de corrupción muy grandes que involucraban inclusive al presidente de Laúnde Terry, que finalmente el Congreso interpeló a sus ministros, pero la institucionalidad del presidente de la República siempre estuvo ahí. En el gobierno de Alan García, el caso de la compra de los Mirage. En el gobierno de Alberto Fujimori, el tema de cerrar el Congreso, entró otro Congreso y se olvidaron de que hubo golpe de Estado. En el gobierno de Toledo tuvo que dar un mensaje a la nación para reconocer a una hija de manera pública. En el gobierno de Humala, diversos casos también que estuvieron vinculados a temas de corrupción, pero siempre se respetó la institucionalidad del presidente de la República, sometiendo, por supuesto, todo el campo de las investigaciones y que las investigaciones sigan su curso. Hoy en día, pedir la vacancia de un presidente es como pedir un café, Nicolás. Entonces, creo que estamos viviendo en un momento en el cual hay mucho desprecio a la democracia. Tenemos en 5 años 5 presidentes, Nicolás, y con justa razón, cuando recorremos el país, muchos alcaldes, gobernadores regionales, se quejan de no haber podido ejecutar sus obras, sus proyectos para con sus ciudadanos, porque encontraron un país paralizado que después les cayó una pandemia y que tampoco pudieron hacer su trabajo. Entonces yo creo que la democracia y la institucionalidad presidencial tiene que estar por encima de cualquier situación. Yo puedo coincidir contigo, Alejandro, en que, es decir, la historia de este último año y medio, en términos políticos, ha sido muy dura, porque, es decir, hubo una competencia feroz, la campaña electoral estuvo muy envenenada, fue tóxica, fue una voluntad de partir el país en dos. Si no votabas por Keiko no eras peruano, no tenías derecho a ponerte la camiseta de la selección nacional. Viene el resultado con una ajustada victoria del presidente y no reconocen el resultado, dicen que ha habido fraude, y luego se instala el presidente y empieza la campaña por la vacancia que no para hasta el día de hoy. Pero el presidente los ha ayudado, ¿no es cierto?, con sus propios errores. Mira, Nicolás, lo que dices, no solamente antes de que el Jurado Nacional de Elecciones proclame el hecho de que Pedro Castillo, el presidente Castillo, había sido electo. Empezó a subir el dólar cuando empezó esta discusión en el Jurado Nacional de Elecciones. Los precios de la canasta básica familiar empezaron a subir. Se empezó a generar una crisis en el país sin tan siquiera haber sido proclamado el presidente Pedro Castillo. Entonces yo creo que estamos en 9 meses de gobierno, Nicolás. Ha habido, sí, y el presidente lo reconoce, una curva de experiencia que la está adquiriendo, y yo sí considero que el presidente tiene buena fe para con el país. Yo te digo algo por lo que lo he podido conocer y tener más de cerca al presidente de la República. Es un hombre que valora mucho a su familia, Nicolás. Y yo también amo a mi familia. Yo creo que una persona que ama a su familia no tiene la más mínima intención de hacerle daño al país. Hay una experiencia que se está ganando seguramente, y estoy totalmente seguro que el país
va a encontrar el camino que corresponde independientemente de la desestabilización política que también se genera. Acá lo más importante, Nicolás, sería que tanto el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se encuentren. El Premier, el día que ha sido interpelado, ha llevado un pacto de gobernabilidad con diversos puntos para decirle al Congreso: gobernemos juntos. ¿Qué ha pasado desapercibido? Que el Congreso ni siquiera se ha pronunciado y que debería pronunciarse. El Poder Ejecutivo le está extendiendo la mano de la gobernabilidad al Congreso de la República. Y creo que el país necesita en estos momentos justamente esa mano que nos permita conducirnos por el lado de poder aplacar esta crisis, que no solamente es una crisis del Perú, es una crisis internacional también, Nicolás. Pero digamos, de eso vamos a hablar más adelante, pero una de las consecuencias de esta campaña sistemática de los sectores más conservadores de la oposición, esta campaña por vacar al presidente Castillo a toda costa, es que él ha tenido que buscar el respaldo de un mínimo de 44 votos en el Congreso y ha tenido que hacer concesiones. Por ejemplo, a Vladimir Cerrón, que con sus votos, es más, que en determinado momento hasta amenazó con pasarse al lado de Keiko Fujimori y Rafael López Alea y votar con ellos por la vacancia. ¿Para qué? Para obtener un espacio dentro del gobierno, porque el presidente dijo: Vladimir Cerrón no va a ser ni portero de este gobierno. Y ahora tiene 3, 4 ministerios y anda nombrando gente por todo el aparato del Estado. Yo creo que ¿el presidente es consciente de esto? Es decir, que está de alguna manera prisionero de Vladimir Cerrón. Nicolás, todos los gobiernos han tenido siempre que gobernar con el Congreso de la República. O sea, yo no sé si existirá en los últimos 25 años un presidente que no le haya interesado gobernar al país de la mano con el Congreso de la República. Y para eso necesitas hacer siempre un gabinete y un gobierno de ancha base, donde los partidos políticos de una u otra manera participen en tu gabinete. Creo que no ha habido excepción de gobierno que no haya querido hacer eso, salvo el gobierno de Vizcarra, que no tuvo ningún solo congresista cuando manda las elecciones extraordinarias, no pone ningún partido, y creo que fue el único presidente que no tuvo ningún congresista y terminó siendo vacado inclusive. Entonces, en esta situación, el presidente, y te lo vuelvo a repetir cuando iniciamos la entrevista hace un momento, convocó a las fuerzas políticas para que lo ayuden a gobernar. Hubieron fuerzas políticas que no quisieron acercarse ni siquiera al presidente y que hoy reclaman que no hay gobernabilidad en el país. Ahora, Perú Libre ganó las elecciones, Nicolás. Es el partido político que ganó las elecciones y no podemos subestimar a un partido político que fue mucho más inteligente trabajando una campaña política desde el interior del país hacia la capital y que terminó ganándole a los grandes partidos políticos o a los grandes politólogos o líderes políticos que consideraban que con dinero se ganaba una elección en el país. Entonces, obviamente, que desde ese marco tiene que haber una participación también, pero por supuesto, lo que le corresponde... ¿Tú crees? Claro, pero el problema es que eso tiene un límite. Es decir, yo incluso se lo he planteado al profesor Pedro Castillo directamente cuando lo he entrevistado. Es decir, Vladimir Cerrón se ha cobrado con creces cualquier deuda política que el presidente tuviera con Perú Libre. ¿Por qué? Porque sin el presidente Castillo, sin el candidato Castillo, Perú Libre no sería lo que es hoy, no tendría los congresistas que tiene. O sea, el secreto del éxito que tuvo Perú Libre, y que no era la primera vez que lo intentó hacer con Ricardo Belmont en Lima, porque Ricardo Belmont fue candidato de Perú Libre para la alcaldía, ¿no es cierto? Es decir, es buscar una persona, en este caso con popularidad en el magisterio y a través del magisterio en un amplio sector social, que potenciaba la posibilidad de ese partido de llegar a donde por sus propias fuerzas no llegaba. Pero ya se cobró Vladimir Cerrón con su presencia. No tiene nada que reclamarle al profesor Castillo. Lo que te demuestra es que fue un partido que tuvo estrategia política, ¿no es cierto? Y sobre la base de esa estrategia, ahora hay que apelar a que de una u otra manera, pues esta cogobernabilidad que tiene que haber entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nos lleve a tener pues todos los cuadros que necesita el país para sacar adelante los problemas que tenemos. Y yo estoy seguro que tiene que haber siempre buena voluntad, Nicolás. Estamos a 9 meses de gobierno. Yo estoy absolutamente seguro y convencido como peruano de que el país va a encontrar su rumbo, de que el país va a encontrar un rumbo que nos permita estar con estabilidad, de que en el 2026 se van a dar elecciones transparentes, se va a dar una transición de gobierno democrático como corresponde. Y el presidente Pedro Castillo va a entregar un gobierno democrático sin ningún tipo de situación por la cual fue criticado desde antes que le den las credenciales para ser presidente de la República. Lo que sucede es que hay que dejarlo también gobernar. Ahora, ¿y qué piensan ustedes de todos estos? Es decir, cuando sale
Karelyn López a hacer declaraciones en el Congreso, o sale Samir Villaverde a decir las cosas que ha estado diciendo, que por lo de el otro Samir, el Samir Abudayev, pagó 2 millones de soles de comisión que se las entregó a Pacheco para que Pacheco se las entregue al presidente, o ya lo extremo que ha hecho Samir Villaverde, que es el tema de las elecciones. Lo que está diciendo es que una especie de coordinación con la participación de Vladimir Mesa, exalcalde de Huaraz, para coordinar, procesado por corrupción, dicho sea de paso, para torcer el resultado electoral en la primera y en la segunda vuelta, y que esto fue un contacto directo entre el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y el presidente Castillo. O sea... Mira, el mismo, tengo entendido, y lo leí, que el mismo abogado de la señora López ha manifestado que lo que ha hecho Samir es querer hacer un enroque con lo que ella ha venido declarando, y como que se ha equivocado Samir. Yo creo que los dos están equivocados, tanto la señora López como el señor Samir están equivocados en su estrategia, porque están que hablan con la finalidad de poder ganar réditos, una como aspirante a colaborador eficaz y el otro por el tema de su libertad, tratando de decir cualquier cosa que no tiene ningún tipo de asidero ni de sustento. En materia legal tienes que probar lo que dices. Entonces creo yo que esta situación, por supuesto, lo que conlleva es a poder evidenciar que nos encontramos a dos personas que toda su vida han estado vinculadas al delito y que finalmente creen que salvarse es desestabilizar al gobierno. Y desestabilizar al gobierno significa... Es darle argumento a los pro vacancia, digamos. O sea, que su discurso no está dirigido a la justicia o a saber la verdad, sino a canjear sus dichos para dar argumentos para que se vaque al presidente y de esa manera pensar que se pueden librar de la justicia. Y no solamente eso, sino decir quien llega, porque vacaron al presidente gracias a nosotros, ahora nos están debiendo, ahora tienen que hacer algo por nosotros. Ahora, ¿no? ¿tú crees que hay operadores políticos detrás de Karelyn López y Samir Villaverde? No me queda la menor duda, Nicolás. No me queda la menor duda que hay intereses. ¿Y quiénes crees que son? Mira, habría que investigarse con detenimiento. Creo que hay evidencias razonables de quiénes podrían ser. Me reservo el hecho de poder en estos momentos manifestártelo. Me reservo el derecho a hablar de Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga. Pero yo creo que sí existen. Yo creo que la historia de la democracia de nuestro país los va a pintar en algún momento. Va a decirnos quiénes son. Pero si nos están viendo, decirles que hay muchas personas en nuestro país que necesitan salir de la crisis. Hay muchos pobres que esperan un pan en la boca. O sea, paremos esta crisis política, esa desestabilización, Nicolás. No va para más. O sea, dejemos que el gobierno gobierne de la mano, con el consenso con el Congreso de la República, y encontrar un punto de encuentro donde finalmente los peruanos sean la solución que tenemos que llevarles. Ahora, ¿ustedes no han pensado en la posibilidad de plantear cuestión de confianza? Porque el Congreso los agobia con el tema de la vacancia presidencial y las interpelaciones y las censuras. O sea, en algún momento en este gabinete del que tú eres parte, Alejandro, se ha discutido, vamos a la cuestión de confianza y que no nos la dan y cerramos el Congreso a la segunda. Nicolás. ¿O no? ¿El cierre del Congreso ha estado en la agenda o no? Con sinceridad. Yo te lo digo, el presidente Pedro Castillo ha hablado siempre de buscar la estabilidad y la democracia, de defendernos como gobierno ante toda situación que exista, de ejercer defensa, y por supuesto que también puede existir algún tipo de defensa enmarcada dentro de la Constitución. Así como el Congreso de la República utilizó la moción de vacancia y llevó al presidente y a su abogado al Congreso para ver si lo vacaban o no, en cualquier momento el presidente de la República podría utilizar también su herramienta constitucional de pedir confianza. En estos momentos no lo ha manifestado, no lo ha dicho. Pero no está descartado. Es una herramienta que siempre la Constitución te da. Nosotros como gobierno, el presidente como gobierno, se está defendiendo y se seguirá defendiendo en aras de la democracia. No está atacando, está siendo atacado más bien. Entonces, esta herramienta constitucional existe y si en algún momento él considera necesario aplicarla, pues la aplicará. Ojalá que eso nunca llegue. Ojalá que lo que llegue sea que se reciba la mano extendida del presidente en el momento que da el mensaje a la nación en el Congreso de la República y este acuerdo de gobernabilidad que lo entregó el Premier no hace mucho, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, hay esa responsabilidad en esa lógica de lograr gobernabilidad, ¿por qué no se convoca el acuerdo nacional? Que es un espacio que está ahí. El monseñor Barreto, Pedro Barreto, vino acá a Exitosa y desde Exitosa hizo un llamado para que el presidente lo reciba y hablarle cara a cara y decirle, presidente, tiene que cambiar el rumbo, tiene que gobernar con consenso, tiene que, ¿no? Es decir,
fue recibido luego en Palacio de Gobierno a los 2 o 3 días de esta entrevista donde pidió este acercamiento con el presidente. Salió esperanzado de la reunión con el presidente. Y de repente hubo todas estas expresiones, digamos, no muy felices de don Aníbal Torres. Bueno, que él ya las explicó, ¿no? Él las ha explicado qué es lo que finalmente quiso decir. Pero, mira, Nicolás, el respeto al acuerdo nacional... Yo conozco a Aníbal Torres Vázquez hace muchísimos Bueno, ha años. sido mi profesor también, ¿eh? Claro, yo lo conozco desde la época que hay que recordarlo, se enfrentaba a Sendero Luminoso en San Marcos con coraje y por eso yo le tengo respeto, aunque en muchas oportunidades pueda no estar de acuerdo con él. Pero él es un hombre muy inteligente, pues cuando él dice, ¿cómo se llama? Valverde. Valverde es el cura que estaba con Pizarro, pues, envolviendo a Atahualpa. O sea, eso no fue casual. Y cuando dice, es tan miserable que no me acuerdo, es verdad, en Cajamarca en vez de decir tacaño dice miserable, pero... Es cierto. ¿Por qué? Ya, lo que fuera. ¿Por qué? Nicolás, te respondo a la primera parte de tu pregunta y ahí llegamos al Premier, con todo gusto. Mira, el presidente de la República respeta el acuerdo nacional. Él convoca al acuerdo nacional y el acuerdo nacional le dice, no voy a ir hasta que pase tu tema de la vacancia en el Congreso. Quien posterga al presidente de la República es el acuerdo nacional. El presidente de la República, por supuesto que tiene en agenda volver a convocarlo con el respeto con el cual los convocó en ese momento. Pero ahorita la agenda, pues, es una agenda que nos estamos movilizando por todo el país, yendo a recibir, digamos, los mensajes y las demandas de la ciudadanía en diversas regiones. Y por supuesto que va a haber algún momento en la agenda en la cual se pueda llevar al acuerdo nacional, que yo creo que va a ser más temprano que tarde. Y con relación al tema de don Aníbal Torres, el Premier es un hombre que está teniendo mucho desprendimiento para con el país. Él no es político, y él te lo dice, él es un hombre académico. Eso se nota. Él es un hombre académico. Si no es político, se nota. Es un hombre académico, y él te lo dice, yo soy académico, pero sobre todo, ¿sabes qué, Nicolás? Es un hombre sincero. Es un hombre que no te va a medir lo que muchos políticos miden, decir algo que políticamente es correcto o incorrecto. Es un ser humano que no es hipócrita, no es mentiroso, y te dice las cosas como son. Los que muchos guardan y lo dicen de otra manera, él te lo dice de manera directa. Y creo que eso también hay que valorarlo. Finalmente estás hablando o estás viendo una persona que es absolutamente sincera. Ustedes dicen, estamos recorriendo el país y fue sorprendente porque luego del encuentro con Monseñor Barreto, que salió ilusionado, ¿no? De repente se retoma el discurso de la Asamblea Constituyente. Es urgente hacer un referéndum en el mes de octubre que le pregunte a la gente si quiere o no una Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Mira, Nicolás, no me lo han contado. O sea, yo te digo, o sea, y lo he vivido en diversas regiones del país. Y efectivamente, es algo que pedía y que pide. Hemos estado esta semana en Huánuco y pedía a la población ese campo, el tema del cambio de la Constitución, el cambio de la Asamblea Constituyente. El Poder Ejecutivo y el presidente Pedro Castillo tuvo, digamos, un mensaje en su campaña política que fue justamente el cambio de Constitución, como la tuvieron otros partidos políticos, que ahora dicen no. Muchos partidos políticos tuvieron el mensaje de cambio de Constitución. Y el presidente de la República con el Consejo de Ministros presentó el proyecto de ley y el Congreso de la República ha decidido archivarlo. Por parte del Poder Ejecutivo, por supuesto que no va a haber otro proyecto de ley, pero eso no te quita que el Congreso, con la autonomía que tiene cada congresista, pueda seguir presentando proyectos de ley vinculados al tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, yo creo que, Nicolás, a la democracia no hay que tenerle miedo. O sea, cuando hablamos de campo, muchos decían, pero no es momento de una Asamblea Constituyente. Hemos tenido 12 Asambleas Constituyentes a lo largo de nuestra historia republicana. ¿Cuándo ha sido momento en un país que siempre ha tenido crisis políticas a lo largo de su historia una Asamblea Constituyente? Claro, pero yo creo que está fuera de discusión que son indispensables cambios a la Constitución. Pero realizar una Asamblea Constituyente supone un nivel de consenso que hoy no existe en el Perú. O sea, somos un país lamentablemente fraccionado y con unos niveles de confrontación en los cuales, es decir, se supone que la Constitución en una Asamblea Constituyente lo que debe reunir es aquello que nos une, ¿no es cierto? Debe concentrar en un documento todo lo que son nuestros objetivos comunes y las reglas de juego para ordenar nuestra vida como ciudadanos. Pero para eso tiene que haber un país en el que o hay un nivel de consenso extraordinario o la inmensa mayoría de gente comparte ese punto de vista y ninguno de los dos casos es el que estamos viviendo hoy. Nicolás, somos un país que a lo largo de su historia es un país pluricultural, donde existen rincones y lugares en nuestro querido Perú, donde el peruano no siente que llegue el Estado.
y donde hay Estado, las cosas se hacen mal porque los alcaldes hacen las cosas mal, los gobernadores regionales hacen las cosas mal, terminan siendo procesados, muchos detenidos, no terminan su mandato, viene la sucesión con los tenientes gobernadores, con los tenientes alcaldes. Entonces la gente dice, ¿dónde está el Estado? No me refiero a todos, obviamente, a todas las autoridades del país, a algunos. Hay muy buenas excepciones que están desarrollando y trabajando por nuestro querido Perú. Pero hay peruanos que no sienten al Estado, Nicolás. Entonces, cuando se dice una asamblea constituyente donde haya la representación de pueblos originarios, el pueblo afroperuano, yo creo que tenemos que integrarnos con mensajes claros también como peruanos. Sin embargo, ese proyecto de ley ya fue presentado, ya fue archivado, y nosotros respetamos Claro, la independencia de poderes. Porque además la discusión es decir, se hace un proyecto donde los partidos iban a tener una representación minoritaria en comparación con las organizaciones sociales, pero son organizaciones sociales donde ¿quién va a decidir quiénes son los que los van a representar? Es decir, ¿cómo se va a representar, por ejemplo, a la comunidad afrodescendiente, que no está articulada, que no está organizada? O sea, es decir, es como un poco descabellado plantear este tema, ¿no? Mira, Nicolás, la pregunta es, ¿cuándo ellos van a ser representados? O sea, ¿cuándo ellos van a sentir representación? Lo que se recoge es la demanda, es el sentimiento. Sin embargo, ya se archivó. Ya se archivó y le corresponderá a cada congresista que considera que eso tiene que salir adelante pero fíjate, presentar sus proyectos. La semana pasada que entrevistamos a Martín Vizcarra, él decía que no había que tenerle miedo a la propuesta de ir a un referéndum y que él estaba seguro que ese referéndum perdía. Pero ¿qué tal si junto con esa pregunta se planteaba no una, sino dos? Es decir, una primera pregunta, ¿quieres que se haga una asamblea constituyente, sí o no? Segunda pregunta, ¿quieres que se vayan todos y se adelanten las elecciones, sí o no? Y no dejaba de tener razón en decir que lo que probablemente ganara era la segunda votación. La de que se vayan todos, porque eso es un sentimiento o sea, la gente está cansada del Congreso, pero también está cansado del gobierno. O sea, la gente no siente que se está respondiendo a sus expectativas. Yo ahí discrepo, Nicolás, porque la pregunta sería más bien, ¿qué solución nos da que se vayan todos? ¿Tenemos acaso una reforma política clara que nos garantice que el próximo Congreso va a ser mejor que este? O sea, si no hay reformas políticas de fondo, esas voces que dicen que se vayan todos, no solamente son voces que no generan un campo de responsabilidad para con el país, sino que seguramente querrán también participar de manera inmediata en un proceso electoral. Es lo que yo veo. Yo veo voces que salen casi todos los sábados a reclamar con la bandera del Perú, pidiendo que se vayan todos. Pero ¿es la solución realmente para nuestro país claro, pero eso que se vayan todos? Lleva, pero tú has dicho, ¿en qué momento la gente va a ser representada? El problema es que nuestro sistema de representación está basado en los partidos fundamentalmente y adicionalmente en los movimientos locales y regionales, ¿no es cierto? Así es. Y los partidos son una desgracia. O sea, los partidos no son instituciones democráticas, no tienen ideología prácticamente a estas alturas. O sea, los partidos son unas especies de clubes donde la gente se junta para que una persona, señor o señora, sea presidente. ¿Y dónde Esos son los partidos políticos, no tienen ninguna vida democrática. Las elecciones que han habido internas, que están ocurriendo incluso el día de hoy, el domingo pasado, o las anteriores, ¿no? Donde se supone que debe participar las bases de los partidos. En la elección anterior, 5%. En esta elección, 10-11% de participación. ¿Y dónde está, O sea, ¿y dónde está la responsabilidad de poder generar las reformas políticas que realmente fortalezcan a los partidos políticos? Yo creo que ese trabajo es fundamental y es un trabajo que le corresponde al Congreso de la República. Tienen todavía 4 años y 3 meses de mandato hacia adelante que nos pueden dejar un mejor proceso electoral para el 2026, con mejor condición y calidad de quienes van a representar al país. Pero es un trabajo que tenemos que abordarlo. Si no lo abordamos, es porque estamos manejando los mismos intereses de siempre y no nos interesa nada. Entonces, yo creo que es un momento y es la oportunidad, al ver la situación, digamos, en la cual está el país, de poder fortalecer, cómo no, las reformas políticas que nos permitan tener mejores agrupaciones políticas y poder darle mayor y mejor representatividad al país. Si no, vamos a seguir igual. Claro, pero el tema es, cuando se plantea la discusión, por ejemplo, sobre este tema de la Asamblea Constituyente, ¿no es cierto? Es cierto que hay que producir profundas reformas a nuestra Constitución y que habría que empezar tal vez por una discusión de qué es lo que hay que cambiar en la Constitución, no cuál va a ser la forma que vamos a optar, si se va a hacer a través del Congreso o si se va a hacer a través de una Asamblea Constituyente, pero en realidad el asunto de fondo es el contenido de la Constitución, es decir, los artículos, qué cosa es lo que deben decir.
Y esa discusión no la estamos dando. Esa discusión no está ocurriendo. Lo que pasa es que para poder revisar esos artículos hay que hacer una revisión real y sincera de la Constitución Política del Perú, que se adapte a nuestro país en estos momentos de lo que requiere. ¿Es que acaso no necesitamos una mayor calidad o mejor calidad legislativa? ¿Es que acaso no podríamos discutir el tema de una bicameralidad, por ejemplo? Entonces yo creo que hay muchos campos de la Constitución que podríamos revisarlos sin tener absolutamente ningún tipo de temor, ¿no es cierto? Entonces la Constitución dice, se combaten los monopolios y los oligopolios. Se combaten. ¿Cómo los combates? No los prohíbes, los combates. Entonces hay muchos campos sí que revisar, hay muchos campos que ver, y no deberíamos tener miedo en revisar la Constitución en su integridad. Claro, pero lo que resulta un argumento, por decirlo de una manera severa, falaz, es que, es decir, lo que nos mostró la pandemia es que el crecimiento macroeconómico del Perú, que el mundo entero celebraba, el fenómeno peruano, el milagro peruano, en realidad tenía por debajo una sociedad donde los problemas y las necesidades más elementales no habían sido resueltas. Es decir, la inmensa mayoría de peruanos, más del 70%, que vivían el día a día, a la que no le podías decir, entra en cuarentena. ¿Por qué? Porque si no trabajas hoy, no comes mañana. O lávate las manos si no tienes agua potable en la casa. O quédate en tu casa y tu casa es un cuarto donde viven 8 o 10 personas. Entonces, ¿cuántas familias, Nicolás, no tenían refrigeradora? Pero entonces, esa situación, ¿es responsabilidad de la Constitución del 93 o es responsabilidad en un país donde el presupuesto de la República se ha multiplicado por 13 en las últimas décadas y donde la gestión del aparato del Estado ha sido ineficiente y corrupta? Totalmente. No una u otra, las dos cosas juntas. Totalmente. Y que por eso estamos como estamos. Totalmente, sí, por supuesto. Es supuesto. decir, hay que cambiar la Constitución, sí, pero podríamos estar mucho mejor de lo que estamos con esta Constitución que tenemos si hubiéramos tenido a la gente adecuada tomando las decisiones gubernamentales en todos los niveles. Es justamente lo que te digo, Nicolás. O sea, hay peruanos que no sienten al Estado. Hay peruanos que no sienten a sus autoridades locales, regionales. Y donde llega el Estado, llega mal. Entonces hay muchas cosas que hay que reformar, pero no lo puede hacer solamente el Poder Ejecutivo. Tenemos que hacerlo todos los poderes e instituciones del Estado involucradas en la gobernabilidad del país. Hay muchísimas cosas que tenemos que ver. Tenemos que seguir evolucionando como país. No podemos detenernos en nuestros problemas, pero para evolucionar hay que encontrar los campos de solución, si no, no hay forma, Nicolás. Claro, pero por ejemplo, ahora hay un asunto clave, que es el tema minero. Es decir, estamos en medio de una crisis post-pandemia, que además nos ha revelado todas las brechas, que es el nombre que se le ha puesto a esta, ¿no es cierto?, a esta inequidad que hay en el Perú, a lo que se ha sumado la crisis mundial por la guerra en Ucrania. Pero tenemos a nuestro favor que nosotros aportamos al mundo cosas que el mundo necesita, minerales en primer lugar. En segundo lugar, toda la industria de agroexportación que le está dando de comer al mundo en este momento, que es un fenómeno, es un boom. Es decir, tenemos de dónde agarrarnos. Entonces, si eso no pasan a ser políticas de Estado y prioridades para el gobierno, o sea, nos están pasando cosas, Alejandro, que no deberían pasar. Es decir, por ejemplo, en relación a la minería, cuando deberíamos estar en un punto en el cual estamos viendo cómo atraer inversión para sacar la mayor cantidad de mineral que sea posible, por supuesto, respetando el medio ambiente, cambiándole la vida a las comunidades, etcétera, ¿no es cierto? Todo lo que hay que hacer y que lamentablemente no se ha hecho adecuadamente. Pero esa es la página o el capítulo en el que debíamos estar, y lo que estamos discutiendo ahora en el Perú es cómo hacemos para que no cierren las Bambas. Las Bambas, el proyecto minero más importante del Perú. O sea, el mensaje, Alejandro, que estamos dando al mundo es fatal. Nicolás, yo ahí tengo una teoría que por supuesto es propia, ¿no? Y es que la discusión de la desestabilización política que hubo en el Congreso de la República pidiendo la vacancia del presidente no se dio. Se dieron cuenta en el Congreso que no se le iba a vacar al presidente y no se le puede vacar al presidente por el tema de la gobernabilidad. Y el tema se trasladó a las calles de manera inmediata, de manera casi automática. Hemos tenido diversos conflictos sociales que hemos venido recorriendo el país para darle solución, y se los hemos dado. Las Bambas está pendiente, sí, por supuesto. La minería para nuestro país es importante, por supuesto que es importante para nuestro país. Hay que llevarla con responsabilidad, también hay que llevarla con responsabilidad. Atrás de los justos reclamos y legítimos reclamos que hacen las comunidades originarias, las comunidades campesinas, también hay gente que puede aprovecharse de eso
valiéndose del delito y la extorsión? Seguramente sí, y es algo que hay que investigarlo. Ya, pero eso ¿cómo se resuelve? Eso se resuelve poniendo a la gente, que era lo que decía Monseñor Barreto, y tenía razón, y recogía además la opinión de mucha gente. Es decir, necesitas un gobierno donde tengas ministros en carteras tan importantes como por ejemplo Energía y Minas, que estén ahí no porque corresponden al cupo de tal o cual partido, en este caso Perú Libre, sino porque es la persona más calificada para cumplir las tareas que son decisivas para el país en ese momento. O sea, ¿ese cambio se tiene que producir o no? Mira, nosotros como ministros, Nicolás, estamos en constante evaluación por parte del presidente, todos, absolutamente todos. Y él nos lo dice cada miércoles que hay Consejo de Ministros, él nos dice, ustedes están en evaluación y nosotros lo sabemos. Yo estoy seguro que el presidente nos evalúa absolutamente a todos y por supuesto, ese tema de las AMBAs estoy totalmente seguro que tiene que encontrar solución en estos próximos días, si es que el día de hoy no se ha solucionado. Y sobre la base de eso, Nicolás, mirar el camino con esperanza. Necesitamos, por supuesto, carteras que den soluciones, sí, y me involucro. O sea, si yo no doy solución, por supuesto que no debo estar en mi cartera. Todos tenemos que dar soluciones, mirando siempre, por supuesto, el lado profesional, político y de gobernabilidad que nos permitan sacar adelante los conflictos sociales. Porque nuestro país necesita paz social. Y creo que es la única manera de poder sacar esto adelante. Claro, el problema además es que el gobierno, o sea, el candidato Castillo ofreció que las cosas iban a ser diferentes. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el tratamiento de los conflictos sociales. O sea, ¿por qué ocurren los conflictos sociales? Ocurren porque la gente no es atendida, porque la gente no es escuchada, porque los compromisos que se asumen no se cumplen, porque se firman actas que terminan siendo papel simplemente, ¿no? Porque no, o sea, simplemente la gente se olvida de que se asumieron esos compromisos. Y la gente espera, es decir, el nivel de demanda social con respecto al presidente Castillo es más alto que con respecto a los anteriores, porque él ofreció que las cosas eran diferentes. Él decía, yo vengo de ahí, yo vengo del movimiento social, yo los entiendo más que cualquiera. Nicolás, y no me queda la menor duda que es así, él está a 9 meses de gobierno, estamos a 9 meses de gobierno, en un gobierno que por supuesto ha tenido esa curva de experiencia que poco a poco yo lo veo desde adentro. El presidente está tomando, por supuesto, poco a poco esa experiencia que le va a permitir sacar adelante el país como él lo ha ofrecido. Yo estoy totalmente seguro, no me lo están contando, él está escuchando, es una persona que escucha mucho, te pide consejos y los pide porque le gusta escuchar. Yo creo que si tienes un líder que escucha y empieza a escuchar a voces que lo ayudan. Claro, pero también tiene que aprender a discernir entre a quienes debe escuchar y a quienes no. Seguro que sí, y seguro que lo está haciendo. Es por eso que a veces a uno lo convocan, y voy a ser infiel contigo, te convoca y te pregunta si lo que le han formulado está bien o está mal. Y creo que eso en un líder es absolutamente positivo porque te va a permitir discernir siempre por lo mejor. Entonces, cuando tú encuentras una persona que está con la absoluta voluntad de hacer las cosas bien, hay que seguir ayudando y aportando a la gobernabilidad del país. Así que yo creo que es momento, Nicolás, de mirar el país con esperanza. Estamos en un gobierno democrático que está respetando la libertad de expresión. No como dicen que no respeta la libertad de expresión. Por el contrario, hay situaciones en las cuales se sobrepasan en la libertad de expresión. Esta semana hemos visto cómo inclusive han expuesto la imagen de la menor hija del presidente de la República. O sea, la política no puede llegar a tanta violencia política. Entonces, yo creo que debemos tener mesura. Eso es verdad. Hemos llegado a un punto en el que todo está permitido, ¿no es cierto? Donde tú puedes, a través de un medio de comunicación, difamar, mentir, insultar, agraviar, invocar a la violencia contra las autoridades, es decir, y no pasa nada, ¿no? Y no podemos llegar a ese campo, Nicolás. Yo creo inclusive que el gobierno no va jamás a hacer nada en contra de la libertad de expresión. Tenemos un presidente que es democrático. Pero yo creo que los propios medios de comunicación les debe interesar autorregularse, Nicolás. O sea, no pueden los medios de comunicación objetivos y claros, como Exitosa, por ejemplo, y como otros medios más que tratan de transmitir la verdad con objetividad, pidiendo diversas versiones de situaciones o acontecimientos políticos, democráticos o de coyuntura, puedan verse pues manchados con otro tipo de periodismo que lo que hace es mofa, burla, difamación, insulto, ¿no? Más que programas que se meten a la política, se convierten en programas casi tragicómicos, donde el insulto es la mejor manera de transmitir una supuesta verdad. Entonces yo creo que eso también
le corresponde a los propios medios de comunicación autorregularse. Ahora, Alejandro, ¿cómo van a hacer desde el gobierno para reenganchar con el mundo empresarial? En los últimos días ha habido una cosa sorprendente, una conferencia donde estaban desde los representantes de las grandes empresas hasta los representantes de las micro y pequeñas empresas preocupados por la situación económica del país, por la subida de los precios, por el tema de la crisis de abastecimiento de fertilizantes, con el tema de la urea, es decir, con otras preocupaciones y llamando la atención, y el gobierno nos propone que discutamos sobre la Asamblea Constituyente cuando nosotros necesitamos respuestas y necesitamos confianza, porque lo que genera la Asamblea Constituyente es el temor a la versión cerrón de la Asamblea Constituyente, cuando es una organización política que en su programa se define como marxista-leninista, y el concepto marxista-leninista es el del partido único, no es precisamente un proyecto democrático, ¿no? Nicolás, yo Entonces, creo que eso es lo que genera desconfianza, eso es lo que genera temor, eso es lo que produce en términos económicos parálisis, porque la inversión está parada. Nicolás, yo creo que el empresariado peruano debería tener confianza en el gobierno. Estamos en un gobierno totalmente democrático, que va a respetar la inversión privada con responsabilidad. El mismo presidente ha invitado al empresariado peruano que invierta con confianza. No lo ha dicho solamente en el Perú, lo ha dicho en el extranjero. O sea, nosotros como gobierno queremos lo mejor para los peruanos. Y un aliado para un país siempre va a ser la empresa privada. Siempre. Tenemos una crisis económica, sí, es una crisis económica internacional. Esta semana la OEA se ha pronunciado con preocupación a nivel de la región de Latinoamérica por el tema de la urea y los fertilizantes para el tema agropecuario. Y creo que es una situación internacional en la cual los empresarios tienen que ponerse también en el lado de que estamos en un gobierno democrático y no tengan ningún tipo de temor. No generemos ningún tipo de especulación que genere un pánico empresarial, porque estamos en un gobierno que va a respetar siempre el capital privado con responsabilidad y que cumpla con el país, que cumpla con sus impuestos. Nadie tiene que molestarse cuando a un empresario se le dice que pague sus impuestos, Nicolás. Yo creo que eso tampoco genera desconfianza, por el contrario. El Estado le invita al empresario para que con responsabilidad trabaje con el país, trabaje con el Perú. Hay millones de peruanos que viven de la microempresa, de la pequeña empresa, de las empresas grandes. Y creo que debemos trabajar el país con responsabilidad y con confianza. Que inviertan con confianza en el país, Nicolás. Ahora, ¿esto qué implica? ¿Que no está cerrada, o plantea de otra manera, está abierta la posibilidad, por ejemplo, que representantes del mundo empresarial se incorporen al gobierno? Es decir, eso puede ser parte de la agenda. Es decir, cuando tú tienes un reto, por ejemplo, en el sector minero, donde tienes que lograr atraer la mayor cantidad de inversión que puedas, por un lado, pero por el otro lado tienes que tener presente todo el tiempo el tema social. No solamente la defensa del medio ambiente, sino la protección del medio ambiente y las reparaciones ambientales que sean necesarias, sino el que esta inversión que venga simultáneamente significa cambiarle la vida de manera positiva a la gente. Y hay empresarios que están sintonizados con ese pensamiento. Nicolás, Eso podría suponer, por ejemplo, que se incorporen empresarios al gabinete, ¿o no? Nicolás, ¿Han hablado con el presidente de esto en algún momento? No se ha hablado, pero yo tomo las palabras del presidente. Inviertan en el país, inviertan con responsabilidad, sean bienvenidos los capitales privados para el desarrollo del país. Yo creo que esa invitación es una invitación abierta. El tema es que el empresariado también se acerque no del lado de la confrontación política, sino se acerque más bien del lado del consenso. Ahora, yo creo que el presidente no nos va a dejar de escuchar. ¿Crees que ha habido un sector del empresariado que se ha politizado en este proceso? Sí, Nicolás. Sí, lo tengo que decir con pena, pero eso no significa ningún tipo de rencor ni ningún tipo de situación de revancha en lo absoluto, porque sabemos que tenemos que sacar el país adelante juntos. Entonces, yo creo que si el presidente está invitando al capital privado a invertir con responsabilidad, basta ya de confrontación, o sea, que se sepan acercar también. ¿Tú crees que ha habido un sector importante del empresariado que ha estado con la expectativa de la vacancia? Que Sí. la vacancia iba a ocurrir. Sí, que la vacancia iba a ocurrir y que seguramente eso les iba a permitir poder salvaguardar sus intereses económicos y empresariales de mejor manera. Mira, yo tengo la esperanza de que las cosas se van a estabilizar como corresponde, Nicolás. Que ¿Pero el cuál es el Congreso... mensaje que les darías tú a estos empresarios? No va a ir la vacancia. Estamos en un Cambiemos gobierno, de agenda. Estamos en un gobierno democrático, cambiemos de agenda,
acérquense con responsabilidad. Es un presidente democrático que escucha y que los va a escuchar sin temores, sin ganas de generar confrontación, ni estar del lado de la confrontación. Acá quien va a ganar es el Perú, Nicolás. Yo creo que necesitamos estar unidos. Y la empresa para nuestro país es un campo muy importante para que el país salga adelante. Que se acerquen al gobierno. El presidente los está esperando también. No hay acá ánimo de revancha ni nada por el estilo. Pero hagamos las cosas con responsabilidad. Creo que ese es el llamado que tenemos que hacer. Y lo venimos haciendo hace ya bastante rato, hace bastante tiempo. Y esperamos que en algún momento sientan y entiendan de que el presidente ha sido electo por 5 años y que el 2026 son las próximas elecciones. Y que tenemos que gobernar con consenso y que tenemos que gobernar con responsabilidad y respetando, por supuesto, el capital privado. Ahora, yo me pregunto, Alejandro, ¿hasta qué punto lo que tú estás diciendo es el pensamiento en el gobierno? ¿Esto es tu pensamiento personal? No, yo converso con el presidente. Yo converso con el presidente, despacho con el presidente y el presidente tiene la mejor buena voluntad para con el país. Yo creo que estamos a 9 meses de gobierno, hay cosas que hay que corregir, hay situaciones que hay que corregir, hay cambios seguramente que hay que corregir, que él irá mirando en el camino. Pero lo que yo sí te puedo decir, Nicolás, es que él tiene la mejor predisposición para con el país. Es cuestión de encontrar el punto, valga la redundancia, de encuentro, que nos permita sacar esto adelante todos juntos. No soportamos más crisis, más aún si estamos saliendo, continuamos en medio de una pandemia, que golpeó no solamente al Perú, sino al mundo, y que ahora también la región se ve inmersa en una crisis económica producto de una guerra externa lamentable, que ojalá pare y llegue a la solución. Mientras tanto, necesitamos estar unidos. Es la única forma de sacar el país hacia adelante. Y ojalá las fuerzas políticas, el Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, las instituciones gubernamentales, podamos encontrarnos, ¿no? Porque tú sabes que lo que ha estimulado el temor en el mundo empresarial es el mensaje de que el gobierno de Pedro Castillo era una especie de puente hacia el comunismo en el Perú, el puente o hacia regímenes como el de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente lo ha dicho públicamente, yo no soy un gobierno comunista. Todos los tipos de pensamientos en una campaña política se respetan. La campaña política es una campaña también de ideas. Pero cuando uno gobierna, Nicolás, gobierna no para una idea, gobierna para todos. Y tiene que entender que el Perú es de todos, de todas las ideas y de todas las ideologías. Y el mismo presidente lo ha dicho, yo no voy a ejercer un gobierno comunista, yo no soy comunista. Pero ¿qué gestos puede hacer el presidente? Es decir, está claro, tú lo has dicho, va Aníbal Torres Vázquez, da un mensaje de acercamiento al Congreso y no es escuchado y es respondido como sabemos. Ustedes dicen, no vamos a plantear el cierre del Congreso en este momento, pero algún nivel de entendimiento tienes que llegar, si no con el Congreso, con el resto de la sociedad, por ejemplo, con el mundo empresarial. O sea, ¿qué gestos se van a hacer? Yo insisto en esto, lo del acuerdo nacional, pero sí es el camino para encontrarse. O sea, sí, si estamos hablando de encuentro, ¿qué mejor camino que ese? Y como te vuelvo a manifestar, Nicolás, el presidente lo convocó, ellos lo postergaron, pues dijeron, no, pasa tu vacancia primero, porque si te vacan, ¿no es cierto? ¿Con quién vas a hablar? ¿Con quién vamos a hablar? No tiene sentido que nos convoques ahorita. Posición que yo discrepo, debieron acercarse a la convocatoria del presidente de la República, ellos lo postergaron, pero el acuerdo nacional es sumamente importante para el país. El presidente de la República lo tiene claro y lo tiene en agenda. Lo que pasa es que la agenda del presidente también es una agenda amplia, es una agenda copada. El presidente despacha, Nicolás, hasta las 3:30, 4 de la mañana. O sea, uno lo pueden convocar a las 11 de la noche a Palacio de Gobierno para poder conversar temas de la cartera y hay 3, 4 ministros más entrevistándose con él y terminan atendiendo de madrugada, cansado pero interesado en el país. Y esa es su agenda de todos los días. O sea, a mí no me la cuentan, yo la vivo. Tiene las mejores intenciones con el país, pero necesitamos aportar absolutamente todos. Y creo que en eso debemos estar todos comprometidos, Nicolás. Ahora, las cosas han cambiado en el Congreso desde la salida de este grupo, el bloque magisterial, y Perú Libre ya no es lo que era. Tienen hasta ahora y por el momento 22 votos, pero ya el Congreso está absolutamente fraccionado. Ahora, el presidente, ¿cuál es su situación? Él no tiene una bancada. ¿O el bloque magisterial es su bancada? No, sí, estas bancadas que bueno, se han dividido dentro de su propia autonomía de gestión en el Congreso de la República, creo más que lo hacen por un tema de poder tener su propia voz y representación en vocería en el Congreso de la República, poder tener sus propios voceros y no someterse a un vocero determinado. Sin embargo, ambas bancadas confluyen en el hecho de apoyar al gobierno del presidente Castillo, ¿no? Ahora, tú eres consciente, para terminar, Alejandro,
de que van a tener que recorrer un trecho para ganar la confianza, por ejemplo, en el mundo empresarial. Tú lo que estás diciendo es, créame, ¿no? Sí. Las cosas son como yo las estoy Sí, pero yo diciendo. creo que al mundo empresarial le toca sí o sí creer también. Porque si no van a seguir en la misma incertidumbre ellos mismos. A ellos les toca creer. A ellos les toca también acercarse. Ahí está, o sea, el presidente lo ha dicho, vengan, acá estamos. Entonces, más que a nosotros que ellos nos crean, es que ellos crean que sí es posible hacer las cosas bien por el país. Alejandro, te agradezco mucho por esta conversación, ha sido muy gentil por estar con nosotros esta noche.